pasado que duele. Pasan los meses, comenzamos la vida cotidiana. Ahora hay que aprender el idioma, hay que ir a la escuela, como si fuese un trabajo más. La vida familiar comienza a estabilizarse poco a poco. Luego del primer impacto de una sociedad diferente, muy diferente, y del cambio de vida obligado para todos, comenzamos a vivir cada uno, cada familia, su propia realidad. Estamos inmersos en algo que no es lo nuestro, desde el clima hasta la sociedad y la relación con la gente del país. Nos une a todos solamente el mismo motivo del viaje hasta aquí. Y en el caso de los uruguayos, un mismo sentir, el paisito, los presos, la familia. Todos hemos dejado padres, hermanos, tíos y sobrinos. Tal vez alguno una propiedad, en el caso nuestro, solo el pasado de una vida en pareja con altibajos. Nos habíamos casado a mediados del año 69, más por necesidad nuestra que por decisión razonada, ya que en junio del 70 nació Daniel, nuestro primer hijo. 2 años más tarde vino Pablo y 1 año y medio después, 15 días antes de que cayera preso y en plena huelga general contra la dictadura, nació Carolina. Entre el trabajo y la militancia apenas me quedaba tiempo para verlos y estar con ellos. Envuelto en la tempestad de aquellos tiempos, ni cuenta me daba de lo que pasaba a mi alrededor. Allá por el 72 nos fuimos a vivir a Villa Alegría, una pequeña villa al costado de la Ruta 5 vieja, entre El Dorado y Progreso. Atravesaba casi 1,5 kilómetros de campos a las 6 de la mañana y regresaba a la noche, la mayoría de las veces cruzando campo para llegar a casa. Carolina nació en plena huelga general y yo no estaba en casa. Después me enteré de todo. En la madrugada del 5 de junio un vecino y amigo acompañó a mi esposa hasta la ruta. Una patrulla de la caminera la arrimó hasta las piedras, pero por orden superior, vaya a saber de quién o qué ser superior, no podía seguir hasta Montevideo. Así que allí en la ruta, en la oscuridad y el frío de esos días, esperaron y consiguieron que un camión con verdura que iba para el mercado aceptara llevarlos. Así llegaron al sanatorio donde, por primera vez, yo no estaba al lado de ella en el nacimiento de un hijo. Aquello fue para ella muy fuerte y muy traumático, porque jamás me lo perdonó. Fue recién al amanecer de ese día que me encontré con mi amigo y me contó todo. No había entonces, por la huelga general contra la dictadura, muchos ómnibus, así que caminé y caminé hasta que conseguí uno y llegué al sanatorio. Nuestra hija había nacido con algunos problemas y estaba en incubadora. Mi mujer no quería ni verme ni hablarme. Era razonable desde el punto de vista humano y lógico, pero yo era un militante de la revolución en marcha. Ella no era una militante, no podía comprender y nunca lo aceptó. A mí como padre y marido me dolía en el alma toda aquella situación. Pero, ¿qué podía hacer? Nada. Todo lo que podría haber hecho ya había pasado. Pasó el momento, yo no estaba. Más tarde, mucho tiempo después, pasados los años, aprendí que hizo carne en mí aquello de que lo que tengas o quieras hacer por las personas que amas y quieres, hazlo ahora, en vida y en el momento justo. Después ya no tiene sentido el condolerse, por más que se te parte el corazón. Luego, 23 días después del nacimiento y a 1 semana que nuestra niña estaba en casa, se vino la noche. Fue la mañana fatal del 28 de julio cuando fui detenido. Pasaron 6 largos años en los que, mientras mis hijos crecían, yo acariciaba sueños detrás de las rejas, soñando y esperando aquel momento en que la primera reja del penal se abriera y pudiéramos abrazarnos con total libertad. Años en los que muchas veces venían las dudas de si realmente aquel momento llegaría. Cuando la situación empeoraba dentro del penal,
Venían las dudas de si realmente algún día saldríamos de aquel infierno gris. Algunas veces, cuando estábamos en un recreo y sonaba la alarma, la orden era tirarse al piso con las manos en la nuca. Y mientras estábamos en esta posición oíamos las ráfagas de las ametralladoras, que nunca sabíamos si iban a ir sobre nuestros cuerpos. En esos momentos era difícil pensar que saldríamos con vida de allí. Otras veces había un afloje, salían muchos compañeros en libertad, los veíamos irse y una mezcla de sentimientos encontrados venían a la mente. Pero nos alegrábamos porque creíamos, era un buen síntoma, una buena señal, una nueva esperanza. Finalmente el día llegó, pero en mí ya no había alegría, ya no había ilusión, el sueño se había convertido en pesadilla e incertidumbre. Sucedió que, un par de meses antes de que se cumpliera la fecha que marcaba el fin de la pena, Isabel desapareció, dejó de venir a las visitas, no traía a los niños y yo no sabía qué había pasado. Un par de semanas antes sucedió, Isabel vino a la visita, pero ni bien nos vimos, su cara lo decía todo. Aquella visita fue la peor de aquellos años y la más corta. Solo vine para decirte que no quiero seguir contigo. Estoy cansada. Ahora vas a salir y vas a seguir en lo mismo. No quiero seguir sufriendo, dijo. Todo se derrumbó en pocos segundos. Salir de allí, del infierno VIP, ya no era lo imaginado ni lo soñado. Ya casi no tenía importancia. Solo atiné a preguntar, ¿y los niños? Ellos están bien, y cuando salgas podrás verlos, pero no los voy a traer más. Me voy, porque ahí está tu hermana, esperando para verte. La salida soñada del abrazo con los niños ya nunca tendría lugar. Mi hermana Marta siempre me había acompañado y durante aquellos años siempre había estado junto a mi hermano Carlos, visitándome, pero la relación entre ellos y mi esposa no había sido buena por largo tiempo. En realidad a Isabel le molestaba que ellos me fueran a ver, porque le quitaban espacio a ella. Siempre había estado tratando de conciliar a ambas partes, pero muchas veces terminábamos disintiendo porque el mal humor de Isabel y su intolerancia se volvían insoportables. Muchas veces mis hermanos hacían el viaje de 50 kilómetros hasta Libertad para verme un espacio de 5 minutos. Pasaron 3 largos meses antes que me abrieran las puertas de Libertad. Yo había dado la dirección de mi hermana, porque por supuesto no tenía dónde ir, y los militares exigían una dirección. Ellos me iban a seguir los pasos. Cuando finalmente la puerta del penal se abrió, allí estaba Marta. Era un día soleado del mes de agosto. Habían pasado 6 años y 1 mes. Allí estábamos confundidos en un fuerte abrazo y recorriendo la distancia desde el penal hasta la ruta. Tenía cierta alegría, naturalmente, pero ya nada era como me lo había imaginado. ¿Dónde estarán mis hijos? ¿Cuándo los podré ver? ¿Cómo estarán? Eran todas preguntas que taladraban mi mente. Después de un largo viaje llegamos a casa de Marta y mi cuñado Humberto. Yo estaba realmente muy agradecido que mi cuñado me abriera las puertas de su casa. Ellos tenían 3 niños, 2 varones y una nena. A Natalia la conocía por fotos, porque nació mientras yo estaba preso. Gabriel y Alejandro eran los varones. Allí había mucha gente, muchos niños, mi hermano Carlos con toda su familia. Había mucha alegría en todos ellos y era natural, pero a mí me había invadido una mezcla de alegría y dolor, que luego me acompañó por muchos años, porque luego pasaron muchos episodios en mi vida donde siempre estaban mezcladas la alegría, el dolor o la tristeza. Pasaron algunos días y comencé a rastrear a Isabel y a los niños. Mi hermano me acompañó hasta una casita en Las Piedras, donde sabía que vivían, pero allí ya no estaban. Hacía tiempo los vecinos no los veían.
pero nadie sabía dónde podían estar. Al otro día decidí ir hasta la casa de sus padres. Cuando me fui acercando a la casa, de pronto vi a un niño recostado en el portón de entrada, en una actitud de tristeza o melancolía, con las manos en los bolsillos. Era Daniel, mi hijo mayor. Cuando lo dejé tenía 3 años, ahora tenía 9. Grité: ¡Daniel! Él levantó su cabeza y al verme comenzó a saltar y a gritar: ¡Papá, papá! Y corrió hacia mí. Fue el abrazo más fuerte y lleno de amor de mi vida. Estuvimos allí fundidos en ese abrazo lleno de ganas, de calor, de amor por unos instantes. Luego vino el encuentro con los otros 2 hijos y con Isabel. Pablito ya tenía 7 años, Carolina 6. Aquellos momentos fueron los más emocionantes y hermosos de aquellos 6 años. Pero en cambio, el saludo con Isabel fue de lo más frío y distante. No me entraba en la cabeza aquella frialdad, aunque allí lo más importante eran los niños. Por supuesto que los llevé conmigo, paseamos, los llevé a casa de mi hermana y disfrutamos del día. Como nunca literalmente, porque con Caro nunca había estado caminando por las calles. A lo largo de aquellos años nos habíamos conocido de a ratos en visitas de 1 hora por mes compartida con sus hermanos. Se podía ver en sus rostros que estaban felices. Éramos en aquellos momentos los 4 seres más felices de la tierra. Transcurrieron los días, las visitas y las recorridas por las calles se sucedían, hasta un buen día, cuando llegaba a buscarlos a la casita de las piedras. Vinieron corriendo los 3 y casi sin aliento me soltaron la frase: «Mamá quiere que te quedes, que vuelvas con nosotros». Era algo que no esperaba realmente. Me había costado mucho, pero ya me había hecho la idea de vivir separados. A la tardecita, cuando regresé con ellos, Isabel estaba esperando. Su actitud era otra. «Tenemos que hablar», me dijo. Todos los argumentos usados ya en el penal para separarnos fueron derribados por ella misma y usados para argumentar a favor del deseo de estar juntos nuevamente, ahora que yo estaba en libertad. Yo no lo podía creer, un cambio tan radical. Y ahora que ya casi había aceptado la situación, con todo lo que ello implicaba, me encontraba entre la espada y la pared. Le pedí unos días para pensarlo, cosa que los niños no entendían. Ellos querían que aquella noche me quedara. Cuando volví a lo de mi hermana y le conté, ¡qué lío! Marta, mi hermana, se puso furiosa. Ella no lo podía entender, pero en mi cabeza pesaban los 5 años que Isabel me había acompañado a pie firme. Es cierto, aflojó al final y en el momento menos esperado. ¿Qué había pasado para tomar una decisión y ahora la otra tan radicalmente opuesta? La mente humana es una computadora casi imposible de controlar. Así pasaron los días, con los niños presionando y mi mente y mi corazón más inclinados al sí que al no. El día en que finalmente volví a casa llegó. Ahora éramos otra vez una familia y estábamos juntos, pero la vida no era fácil. Yo cada 10 días me tenía que presentar al cuartel de Casaballe. Allí llegaba a las 8 porque así lo decidían ellos, pero nunca sabía a qué hora me iban a dejar ir. A veces eran las 2 de la tarde y allí estaba con la incertidumbre de si ese día me dejarían ir o no. Como consecuencia resultaba difícil encontrar un trabajo, pero vino la decisión de huir a Brasil. Primero que no fue fácil porque otra vez teníamos que separarnos, aunque más no fuera por unos días, ya que yo no podía abandonar el país legalmente y lo tenía que hacer en forma clandestina, por lo tanto tenía que ser solo. Aunque finalmente todo fue bien y allí en San Pablo, Brasil, una semana después nos reencontramos con toda la familia. La estadía en Brasil, más allá de que fue larga, fue el mejor tiempo ya que estábamos todo el tiempo juntos. Ahora allí estábamos, después de tanto andar
y de haber pasado lo peor, iniciando una nueva etapa.